Tras haber soportado la presión constante de los exámenes, ahora solo quedaba esperar el anuncio de los resultados. En el aula, la tensión era evidente. Aunque habíamos tenido varios días para estudiar y contábamos con la ventaja que Cusida nos había proporcionado con aquel antiguo examen, nadie parecía realmente tranquilo. Supuse que esa inquietud no se debía al contenido de las pruebas en sí, sino a la amenaza latente de expulsión. Incluso después de haber respondido cada examen, nadie podía asegurar que todos hubieran aprobado, y mucho menos que lo hubieran hecho con la nota mínima requerida. Esa ansiedad se hacía aún más visible entre quienes habían obtenido malas calificaciones en los exámenes simulados. Sudou era el caso más evidente. Según los comentarios que escuché de sus amigos, había tenido especial dificultad con el examen de inglés, más de una vez se frustró al no encontrar respuestas claras. En este punto, no había nada que pudiera hacerse por él. Solo quedaba esperar que su propio esfuerzo hubiera sido suficiente. Mientras aguardábamos la llegada de Chavasira Sensei, recordé el anuncio que nos había hecho días atrás: si no surgían mayores problemas con los exámenes parciales y los finales de julio, tendríamos derecho a unas lujosas vacaciones de verano en una isla rodeada por un mar azul. Aquella noticia había entusiasmado enormemente a la mayoría de la clase. Para mí, en cambio, la idea resultaba interesante por razones distintas. Disfrutar de un entorno sin tierra firme y, sobre todo, la experiencia de subir a un crucero por primera vez, despertaban una curiosidad tranquila, más que emoción. Pocos minutos después, Chavasira Sensei entró al aula. Nos observó con cierta sorpresa, quizá le llamaba la atención que todos estuviéramos presentes y atentos, algo poco habitual. Sensei, escuché que los resultados serán publicados hoy, pero ¿cuándo exactamente? No hay necesidad de estar tan nervioso, Hirata. Probablemente aprobaste. Entonces, ¿cuándo se darán a conocer? Ahora es un buen momento. Después de clases no habría tiempo suficiente para ciertos procedimientos. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? No se confundan. Lo explicaré enseguida. Aunque muchos estaban interesados en saber a lo que se refería con ciertos procedimientos, cualquier curiosidad quedó relegada cuando Chavasira Sensei colocó un papel en el tablero. En él figuraban nuestros nombres junto a las calificaciones. Honestamente hicieron un buen trabajo. No esperaba que esta clase obtuviera resultados tan altos. En matemáticas, japonés y estudios sociales hubo más de 10 calificaciones perfectas. Un murmullo recorrió el aula. Algunos estudiantes se sorprendieron al ver los puntajes de 100, quienes figuraban en los primeros lugares no ocultaron su satisfacción. Incluso Orikita mostró una leve mueca de orgullo. En el extremo inferior de la lista, sin embargo, se encontraba Sudou. Sus calificaciones rondaban los 60 puntos en la mayoría de materias, pero el examen de inglés destacaba de forma negativa, apenas 39 puntos. Sudou se puso de pie y gritó aliviado. Ike y Yamauchi se levantaron al mismo tiempo y vitorearon junto con él. ¿Lo vio, verdad, Sensei? Cuando nos lo proponemos, podemos hacerlo. Sí, lo reconozco. Lo hicieron bien. Sin embargo, con una pluma roja en la mano, Chavasira Sensei trazó una línea justo sobre el nombre de Sudou. ¿Qué diablos? ¿Qué significa esto? has reprobado, Sudou. Un estallido de voces llenó el aula. Sudou protestó de inmediato, secundado por sus amigos, incapaces de comprender cómo podía haber reprobado. Según la información que todos manejábamos, la calificación mínima aprobatoria era de 32 puntos, con 39, Sudou debería haber pasado sin problemas. Esa suposición es incorrecta. En esta prueba, la nota mínima se determinó a partir del promedio general de la clase. Chavasira Sensei explicó que, en la prueba anterior, la nota mínima se había determinado a partir del promedio general de la clase. En aquel entonces, la clase había obtenido un promedio de 64.4, y al dividirlo entre 2, el resultado fue 32.2, cifra que se tomó como base para establecer la calificación aprobatoria en 32. La revelación dejó a todos en silencio. Incluso aquellos que habían conseguido calificaciones perfectas parecían inquietos, quizá, por primera vez, comprendieron que sus propios resultados habían influido indirectamente en ese promedio. Observé de reojo a Orikita. Su expresión era seria mientras miraba la lista, con la vista fija en los primeros puestos, como si ya estuviera reconstruyendo el cálculo en su mente. Hirata intentó verificar si existía algún error, aunque fuera mínimo, en la corrección de los exámenes. Sin embargo, ese último intento fue descartado de inmediato,
las evaluaciones eran correctas, sin margen para objeciones. Antes de que la clase perdiera por completo cualquier esperanza, Oriquita tomó la palabra y pidió una aclaración sobre el método utilizado para determinar la calificación aprobatoria. Según su razonamiento, si en la prueba anterior el 32.2 simplemente había perdido el decimal para fijar la nota mínima en 32, entonces ese mismo criterio debería aplicarse al examen actual de mayo. En ese caso, el promedio general de las notas ascendía a 79.6, y al dividirlo entre 2, el resultado sería 39.8. Bajo esa lógica, Sudou debería considerarse aprobado. Durante unos segundos, esa explicación se convirtió en la última esperanza de la clase, pero Chabacira Sensei la destruyó sin titubeos. Los valores decimales solo se redondean en casos específicos. Esta vez no aplica. Con ese ambiente cargado de resignación, Chabacira Sensei se retiró del aula, dejándonos a la espera del inicio del primer periodo. Para entonces, la mayoría ya había aceptado lo inevitable. Sudou sería expulsado. Nadie volvió a decir nada. En medio de aquel silencio incómodo, me levanté de mi asiento. ¿A dónde vas? Oriquita me preguntó al verme dirigirme hacia la puerta del aula. El resto de la clase seguía atrapado en la conmoción por los resultados y la inminente expulsión. Nadie más pareció notar mi movimiento. Iré a tomar un poco el aire. El ambiente del aula no ayuda a pensar con claridad, aún más cuando todos ignoran lo dicho desde el primer día. No añadí nada más. Salí del aula en silencio. Aunque esa era, en parte, la razón de mi salida, había otro objetivo detrás. Entre los pocos detalles que había logrado notar de Chabacira Sensei, uno era bastante claro: fumaba. Su salida apresurada del aula probablemente se debía a eso. Y, estando en un edificio escolar, el mejor lugar para hacerlo sin llamar demasiado la atención era una zona abierta. La azotea del edificio principal cumplía con todas las condiciones: altura, viento constante y escasa circulación de personas. Subí las escaleras con rapidez. Al abrir la puerta de la azotea, la vi de pie junto a la valla, observando distraídamente el instituto. Al notar mi presencia, giró el rostro hacia mí. Su expresión no mostraba sorpresa, solo un cansancio tranquilo, casi aburrido. Ayano Kouji, la clase comenzará pronto. Deberías volver al aula. Chabacira Sensei. ¿Está bien si le hago una pregunta? ¿Una pregunta? ¿Es por eso que me seguiste hasta aquí? Es algo importante. Primero Oriquita, y ahora tú, ¿qué es lo que quieres preguntarme? ¿Esta escuela impulsa a los estudiantes a mejorar, o simplemente descarta a los que considera prescindibles? Vaya cambio tan repentino del tema. ¿Obtienes algo incluso si respondo? Es muy importante para mí conocer su respuesta, Chabacira Sensei. En mi opinión, esta escuela ofrece oportunidades a todos por igual. Lo que cada estudiante haga con ellas, no es responsabilidad nuestra. Sí, también pienso de la misma manera. Cada uno decide hasta dónde quiere esforzarse. Al final, los resultados dependen únicamente de eso. ¿Me seguiste solo para hacer esa pregunta? Si ya terminaste, me iré. Hace una semana, cuando nos informó que el contenido del examen había cambiado, dijo que simplemente se le había olvidado avisarnos. Por eso, nuestra clase recibió la notificación casi una semana después que las demás. Lo dije en la sala de profesores. ¿Y qué? Aunque las preguntas, los puntos y la amenaza de expulsión sean iguales para todas las clases, solo la clase D recibió esa desventaja. No puedes aceptar eso. Es un buen ejemplo. Podrías llamarlo un micro reflejo de la sociedad injusta en la que vivimos. No importa cuánto intentemos verlo de forma positiva, el mundo es injusto. Sin embargo, seguimos siendo personas capaces de pensar y actuar. ¿A qué quieres llegar? A que, como mínimo, debería parecer justo. Ya veo. No importa si realmente fue un descuido de su parte no avisarnos el cambio de temas para los exámenes, o si fue una decisión intencional el no querer decírnoslo. El hecho es que, bajo esas condiciones, un estudiante se ve obligado a abandonar la escuela. ¿Y qué quieres que haga? Por eso vine. Solo quería confirmar si estas decisiones son impuestas por el sistema, o si quienes deberían guiarnos simplemente optan por ignorarlas. ¿Para decir que no estás de acuerdo? Para saber si como estudiantes deberíamos confiar en nuestro profesor a cargo, o asumir que esta desigualdad es algo que debemos aceptar sin más. No estás equivocada. Pero no permitiré que Sudou se quede. Anular ese fallo ahora sería muy difícil. Ríndete. Durante un instante, percibí una leve vacilación en su voz.
Sin embargo, recuperó de inmediato su expresión severa y dio por cerrada la conversación. Lo que ella no sabía era que mi principal objetivo en seguirla hasta aquí no era el de abogar por Sudou. Después de todo, alguien como Chabashira Sensei siempre tiene una implicación oculta en sus palabras. Difícil de anular en este momento. En otras palabras, existe una forma de cambiar el resultado. Ayano Kouji. Tengo una buena opinión de ti. Conseguir las preguntas de un examen antiguo fue una idea acertada. Incluso distribuirlas elevó el promedio de la clase. Eso tiene mérito. Kushida también me ayudó a obtener esas preguntas, así que no hice nada especial. Lo sé. También sé que obtuviste esas preguntas de un alumno de tercer año. Pero aún así cometiste un error. Si Sudou hubiera memorizado mejor el contenido, no habría reprobado inglés. ¿Por qué no rendirte y dejarlo ir? Tal vez sea lo mejor para él. Entiendo su punto, Chabashira Sensei, pero quiero aclarar algo, salvar a Sudou no era mi objetivo al seguirla. Oh, entonces ¿cuál es tu verdadero propósito al hacerme estas preguntas? Solo quería permitirme ser un poco egoísta. En realidad, la expulsión de Sudou no me importaba. Esta conversación era, más que nada, una forma de ganar tiempo y de dejar que alguien más llegara. ¿Qué quieres decir con eso? Puedo explicarlo, pero será más claro si dejamos que ella también hable. En un principio, Chabashira Sensei comprendido mis palabras, pero su expresión cambió cuando vio en la puerta de la azotea a otra persona acercarse hacia nosotros. Se trataba de Horikita, la cual tenía en sus manos su celular encendido. Sensei, el primer día nos dijo que no hay nada que no se pueda comprar con puntos en esta escuela. El examen parcial es parte del sistema. Entonces, ¿podría venderme un punto para el examen de inglés de Sudou-kun? Ella había logrado entender todas mis pistas. Ahora quedaba por ver si eso era suficiente para que pudiera mejorar o si solo se estancaría en la misma resolución de siempre. Ya veo, ustedes dos son realmente interesantes. Por favor, Chabashira Sensei, ¿cuánto costaría ese punto? De hecho, es una pregunta muy difícil de responder. Nadie ha pedido comprar un punto antes. Así que, veamos, te daré un punto por 100.000 puntos privados. A pesar de esta nueva determinación de Horikita por no abandonar nadie del salón, Chabashira Sensei demostraba lo que cruel que puede ser. En este momento, no había nadie en el salón que podría haber conservado en su totalidad los 100.000 puntos en su totalidad. Esto era sin lugar a duda el fin del recorrido de Sudou por esta escuela. Sí que es un precio elevado por un solo punto, pero supongo que tratándose de un examen parcial, no es tan sorprendente. Ya que conoces el precio, dime entonces, ¿tienes esa cantidad disponible para pagarlo? Por supuesto, Sensei. Para eso Ayano Kouji-kun está aquí. Ella se encargará del pago. Si pudiera verme en ese instante, seguramente mi rostro estaría completamente deformado por la sorpresa. Horikita lo dijo con tanta naturalidad que parecía que ese había sido el plan desde el inicio. Oh, vaya. No esperaba que en menos de un mes Ayano Kouji tuviera semejante cantidad de puntos a su disposición. Eso no es cierto. No le haga caso, Sensei. Horikita solo está bromeando. Debe estar agotada después de hacer estudiar a los 3 idiotas del salón. Al terminar de hablar, sentí un pellizco directo en el brazo. Horikita se inclinó hacia mí y susurró sin el menor rastro de culpa. Más te vale cooperar. Le diré a toda la clase que tienes más de 1 millón de puntos en tu celular. Tú, eres realmente malvada, Horikita. Considéralo la retribución por haberle mentido a mi hermano. El resentimiento que aún guardaba por aquel incidente con Manabu era más que evidente. Y lo peor de todo era que, si cumplía su amenaza, levantaría sospechas imposibles de borrar. No tendría forma de justificarlo. Entonces, ¿van a pagar o no? No tengo todo el día para esperar a que se decidan. Por supuesto. Es solo que Ayano Kouji-kun parece haberse olvidado de cómo desbloquear su celular, ¿no es así? Ella no iba a retroceder con esto. Y considerando todo lo que tenía que perder si me negaba, solo pude soltar un suspiro cansado al aceptar sus exigencias. Está bien, yo pagaré esos 100.000 puntos. En total derrota, mostré la pantalla de mi celular con la cantidad de puntos disponibles. Chabashira Sensei alzó levemente las cejas al verlo, aunque enseguida sonrió con diversión. De verdad, ustedes dos son estudiantes bastante peculiares. Ignoré por completo su comentario mientras realizaba la transferencia. Mi ánimo estaba demasiado bajo como para analizar sus palabras. Muy bien. Aceptaré venderles un punto. Tomaré 100.000 puntos de Ayano Kouji.
Digan al resto de la clase que la expulsión de Sudou ha sido cancelada. Con la transacción completada, solo pude resignarme a lo ocurrido. Más tarde, cuando estuviéramos solas, le haría a Oriquita una broma mucho peor de las que le había hecho en el pasado. Oriquita, también lo entiendes, ¿verdad? La verdadera habilidad de Ayano Kouji. Solo la veo como otra estudiante desagradable. ¿Qué quieres decir con desagradable? Sacas calificaciones bajas a propósito, pensaste en obtener preguntas de exámenes antiguos y dejaste que Kushida-san se llevara el mérito. Incluso hoy, en lugar de decirme claramente lo de los puntos, preferiste hablar entre líneas. No creo que seas especial, solo me resultas desagradable. De alguna forma, había descubierto el truco que utilicé para que Kushida se adjudicara el origen de esas preguntas. Si ustedes dos son quienes liderarán a la clase, existe la posibilidad de que puedan impulsarla hacia arriba. No sé cuáles sean las verdaderas intenciones de Ayano Kouji-kun, pero yo definitivamente ascenderé. Nunca ha habido un caso en el que una clase de haya sido promovida. La escuela los etiqueta como inferiores y los deja de lado. ¿Cómo piensas lograrlo con todas esas desventajas? Sensei, honestamente muchos de los estudiantes de la clase de son inferiores, pero eso no significa que sean basura. ¿Y cuál es la diferencia? Es sutil. Creo que con la ayuda adecuada, incluso algo inferior puede mejorar hasta alcanzar un nivel aceptable. Ya veo cuando lo dices así, suena extrañamente persuasivo. Era sorprendente verla así. Antes, Oriquita veía a sus compañeros solo como obstáculos. Ahora comprendía su valor individual y entendía que su objetivo solo podía lograrse con el apoyo de todos. Lo esperaré con interés. Como su maestra, observaré atentamente lo que ocurra a partir de ahora. Dicho eso, se alejó y abandonó la azotea. Cuando quedamos solas, el silencio se prolongó. Me limité a observar a Oriquita, hasta que finalmente lo notó. ¿Hay algo que quieras decirme, Ayano Kouji-kun? Alcé mi mano lentamente hasta la altura de su cabeza. Su reacción fue inmediata, intentó apartarla, creyendo que haría algo extraño. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, apoyé suavemente la palma sobre su cabeza y la acaricié con cuidado. «Lo hiciste bien, Oriquita. De verdad». Durante unos segundos quedó inmóvil, como si no supiera cómo reaccionar, hasta que finalmente se dio cuenta de lo que hacía, apartó mi mano y retrocedió unos pasos con una clara vergüenza en su rostro. Tú. ¿Qué estabas tratando de hacer? Solo te estoy felicitando, Oriquita. Creo que es lo normal cuando veo tu crecimiento este último mes. Igual que las otras veces que la molestaba, su rostro estaba igual de sonrojado y avergonzado. Esto me demostraba de que ella no sabía cómo reaccionar ante estos pequeños gestos. No era necesario tocarme. Ni tampoco quería escuchar eso de ti. Lo sé. Supongo que preferirías oírlo de Manabu Nii-san. ¿Qué derecho tienes de llamarlo así? Entonces supongo que no te importará que me refiera a ti como cuñadita. Era realmente fácil hacerla perder la compostura. Sin darle tiempo a responder, caminé hacia la salida de la azotea, con ella siguiéndome mientras me gritaba todo tipo de reproches. No respondí. Le di ese tiempo para desahogarse. Después de todo, a partir de mañana empezaría a cobrarle esos 100,000 puntos. Y sería aún más conveniente si Manabu también estaba presente cuando eso ocurriera. Ver su reacción, sin duda sería interesante.